Eu escollín o tema da psicoloxía porque é verdad que sempre, digamos, que buscaba un pouco axudar as persoas, sempre tuve esa sensibilidade tamén máis especial hacia a xente maior, e foi un pouco polo que me decantei. Despois, durante a miña carreira, diferentes prácticas que fixen e demais, pois fui máis encamiñando hacia o tema da neuropsicoloxía, das persoas maiores, a gerontología, e pois eso fixome especializarme neses campos. A raíz deso, puden entrar no grupo de investigación que a día de hoxe pertenzo, fixen o meu doutorado dentro da línea das demencias, que é o meu campo de traballo principal a día de hoxe, e tamén tiven a sorte de poder compaxinar hasta fai moi poquinho o meu traballo de investigación compaxinaba con o traballo a nivel asistencial nunha clínica de rehabilitación neurolóxica e compaxinei un pouco as dúas cousas. Entón, podía integrar un pouco esa parte investigadora, levar a práctica tamén na práctica asistencial, nese trato máis directo coas persoas. Desde febreiro do 2025 estou tamén de profesora, que digamos que vexo un pouco como cerrar o círculo, por así decirlo, non? Todo o que fui adquirindo a nivel de investigación, a nivel asistencial, pois tamén aplicarlo agora a formar a novos profesionais que podan pois un pouco aproveitar eses coñecementos. Estou moi orgullosa de ver acadado o doutoramento, que foi un esforzo durante moitos anos, estou moi contenta co resultado que tiven ao final, e despois tamén pois, destacaría o traballo a nivel asistencial, o feito de estar durante 6 anos traballando con persoas de diferentes edades, desde nenos, adolescentes, hasta persoas maiores, pois tamén é moi gratificante e aprendi moito nese sentido. A nivel laboral, sí que podo dicir que tiven a sorte de nunca sentirme discriminada nese sentido, ninguna atitude peyorativa nin nada, nin por compañeiros, nin por superiores. Nese sentido, a nivel laboral nunca teve ningún problema. Considero que neste sentido sí que hai unha evolución grande, sobre todo no noso ámbito. Fai uns anos, digamos que o perfil de experto estaba moi asociado a médicos, homes e maiores. Digamos que un pouco se encasillaba nese sentido. E considero que nos últimos anos pois cada vez se foi ampliando máis o perfil, non só en canto ao xénero, sino tamén outro tipo de idades, outro tipo de perfis académicos, non? Sobre todo por a importancia non só do papel médico máis biolóxico, sino tamén toda a parte psicosocial, a importancia que ten todo o tema da saúde mental, etc. no día de hoxe. A ver, considero que queda moito por traballar aínda, pero sí que é verdad que cada vez máis se vai incorporando nos estudos de investigación e, de feito, por exemplo, a Universidade da Coruña e outro tipo de entidades ofertan cursos específicos de como integrar a perspectiva de xénero nos seus estudios de investigación. Entón, é verdad que hai moito todavía que facer, pero sí que considero que se empeza a dar a importancia a integrar esa perspectiva de xénero. Pois sí, de feito, gustaríame destacar que o noso grupo de investigación está integrado maioritariamente por mulleres. Eu tive a sorte de poder traballar con moitas mulleres referentes a nivel de investigación, tanto nacional como internacional. Pois, por exemplo, a doutora Laura Lorenzo, que foi unha das primeiras mulleres en conseguir a Ramón y Cajal aquí na Universidade da Coruña. Tamén colaborei de forma puntual coa catedrática Blanca Lafón, que é moi recoñecida tanto a nivel nacional como internacional no seu campo. Tamén colaborei máis recentemente coa doutora Mar Castellanos, que é a directora do UNIVIC tamén aquí da Coruña, e en xeral pois moitas mulleres coas que tiven a sorte de poder compartir e digamos ter como exemplos a seguir no que eu quero conseguir na miña carreira investigadora tamén. A unha nena que se quixera dedicar a este campo, lle diría que é unha carreira de fondo, implica un alto esforzo durante moitos anos, pero que se de verdade lles gusta, pois que traballen e que loiten por eso. E tamén que nunca se sintan menos que nadie, porque ao final todas as persoas, se traballamos, se temos constancia e esforzo, podemos chegar a conseguir os obxectivos que nos plantexamos. Bueno, curiosamente yo desde pequeña quería ser médico y especialmente yo pensaba que quería ser neurocirujana. Luego ya empecé la carrera de medicina y desde el primer momento siempre me atrajo mucho todo el ámbito de las neurociencias. De hecho, ya en primero yo entré a hacer práctica y a colaborar en el departamento de neuroanatomía, ¿no? Y me pareció pues apasionante, ¿no? Cuando terminé la carrera y hice el MIR, pues obviamente me decanté por la neurología porque me había dado cuenta que no me gustaba el quirófano, que eso de neurocirugía no era para mí. Y una vez dentro del ámbito de la neurología, pues me llamó especialmente la atención todo lo que es la neurología cognitiva, ¿no? Y luego, lógicamente, pues el cerebro
enferma, ¿no? Como cualquier órgano, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que estos pacientes estuvieran sin diagnosticar, que no socialmente estaban como ocultos, ¿no? No era una enfermedad, como no había tratamiento, había como un nihilismo respecto a esta patología y nadie le hacía caso, ¿no? Todo el mundo decidía por ello y se veía normal, ¿no? Entonces, bueno, salió un proyecto a nivel gallego de un libro que se hizo en el 99 sobre cómo abordar las demencias, y ahí empecé yo con el tema de intentar crear una unidad de demencia en el área sanitaria, ¿no? Desgraciadamente ese libro nunca se llevó a cabo, todos los proyectos que contemplaba, pero bueno, a mí me hizo pensar que teníamos que intentar luchar por hacer una unidad de demencia en Vigo, y desde el año 2000 pues hemos estado perseverando en esa idea, ¿no? La idea era que todos los pacientes del área sanitaria tuvieran un diagnóstico, estuviera reconocida la enfermedad que tenían y que tuvieran un tratamiento pues adecuado a su enfermedad, con información tanto para ellos como para la familia, que pudiera optar pues a todas las ayudas sociales y a una mejor atención médica. Eso nos costó muchísimo tiempo. Empezamos en el 2018, desde el 2000 que habíamos empezado, pues empezamos con un proyecto piloto de 180.000 habitantes solamente. Entonces fuimos por todos esos centros de salud, hablamos con ellos, hicimos unos protocolos de derivación, unos protocolos de seguimiento, y empezamos con lo que era el germen de lo que fue luego la unidad de demencia, que se abrió en el Meixoeiro, creo que fue en septiembre del 22, si no recuerdo mal. Otro aspecto, digamos, importante para mí ha sido siempre la docencia, tanto de estudiantes como de residentes. Y bueno, se me ha quedado corto el ámbito de la investigación, que me hubiera gustado desarrollarlo más, pero la presión asistencial ha sido muy importante. Bueno, yo he tenido la suerte de tener una familia que siempre se nos ha inculcado que teníamos que estudiar, que teníamos que buscarnos un trabajo, que teníamos que ser independientes, ¿no? Era una familia tradicional, pero que tenía esa visión ya de futuro. Bien, es verdad que a lo largo de la carrera profesional, al principio en la medicina, cuando yo empecé, había más varones que mujeres, y algunos varones podían hacer comentarios que hoy obviamente no harían. O sea que ha habido un avance, y la medicina hay muchísimos más profesionales mujeres que hombres, ¿no? Eso está clarísimo. Y bueno, yo creo que sí que ha habido cambio, ¿no? Yo creo que el cambio principal es el torno de la conciliación, ¿no? Cuando yo empecé era todo trabajo, trabajo, trabajo. Había un problema serio, que era cuando tú tenías hijos y lógicamente lo que es la crianza, porque había muchísimo menos apoyo, y ahora se ha hecho un gran avance respecto a la conciliación, que es lo que cambia. Bueno, curiosamente las mujeres participan menos en los ensayos clínicos en cualquier ámbito de la medicina, y eso es una cosa que se discute y de la que se es consciente, ¿no? Entonces sería muy importante esta participación de las mujeres en este tipo de estudios, porque en otros ámbitos de la medicina el problema que tenemos es que salen fármacos que realmente no sabemos bien la eficacia que pueden tener en las mujeres ni los efectos secundarios, ¿no? Y esto también pasa con las minorías étnicas, ¿no? Es que se incluye, por ejemplo, pocos afroamericanos o pocos latinos o asiáticos, ¿no? Están hechos en población caucásica, ¿no? Entonces es muy importante esto. Claro, todo objetivo implica tiempo, trabajo y dedicación. Entonces, que lo pueden hacer, que no hay ningún problema por el hecho ni de ser mujer ni de ser hombre. O sea, yo creo que cada persona tendría que tener el derecho de poder desarrollar pues todos sus objetivos, sus sueños, en la medida de, lógicamente, sus capacidades y el tiempo que esté dispuesto a dedicarle y a trabajar, ¿no? Todo hay que contemplarlo. Pero nada, adelante y a por ello si lo quieren. En el momento en que tocó escoger la carrera, sí que vi claro que quería la medicina, la veía una carrera muy completa, ¿no? Pues sobre todo por esa vertiente humana que tiene, ¿no? Y poder estar cerca de las personas,
Me parecía además que la medicina era interesante porque implicaba conocer lo más importante, ¿no? Que es cómo funciona el cuerpo, y esa fue la parte pues, que me atrajo. Es verdad que en aquel momento pues, tuve que vencer ciertos obstáculos porque me aconsejaban hacer otra cosa, la medicina no tenía un momento bueno, era muy difícil sacar el MIR, y recuerdo cómo mis profes decían que me tenía que ir a algo de las mates o así, que se me daban muy bien, o a una ingeniería. Y bueno, quizás es algo que define mi trayectoria, que al final yo siempre me he dejado llevar pues por mis emociones más bien. Yo vengo de una familia sin ninguna tradición en medicina, y bueno, pues mis padres hicieron un esfuerzo, ¿no? Como tantos padres. Para mí también supuso pues, bueno, ciertos sacrificios. Compaginé trabajo con estudios. También a la hora de escoger neurología pues parecía que no era la especialidad ideal. Los consejos iban por otro lado, y a mí pues tenía una fascinación por el cerebro humano y no lo dudé. Pues también hacer la especialidad aquí pues tampoco era algo que me aconsejaban, pero a mí me parecía un súper hospital, y la ciudad una maravilla de ciudad, y la verdad es que no me equivoqué. Y nada, destacar pues que creo que he sido afortunada, que me puedo dedicar a lo que me gusta, que es el mundo de las demencias y a ELA, y bueno, esto es un poco así un breve resumen de mi trayectoria. Por el hecho de ser mujer nunca sentí, la verdad, discriminación a la hora de que me escogiesen para un puesto, y además hay que tener en cuenta que la carrera es tremendamente femenina, entonces sí que hubo un momento en que a lo mejor había algo interesante y no fue para mí, pero iba para otra mujer, con lo cual ese tipo de discriminación no. Quizás algo que nos pasa a las mujeres que somos madres es que eso, por supuesto, condiciona totalmente pues, esa trayectoria de la que hablábamos, ¿no? O sea, a lo mejor sí que en algún momento una cierta carga añadida a la hora de la conciliación, obviamente, pues trabajo mental a tope, porque estás trabajando y pensando pues, en tus hijas, en lo que tienes que hacer a la tarde, en sus agendas. Pero con gran satisfacción. La carrera se ha feminizado. Yo cuando llegué pues no era todavía tan claramente femenina como ahora, y sí que ahora lo que ves es que especialidades que eran tradicionalmente masculinas, como urología o traumatología, pues las mujeres están ahí. Teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que somos, pues quizás la gran asignatura pendiente son los cargos, ¿no? Sí que cada vez hay más mujeres que son jefas de sección, jefas de servicio, pero cuanto más alto el cargo, menos mujeres están representadas, teniendo en cuenta que en el hospital somos mayormente nosotras las que trabajamos, ¿no? Y no solo en cargos médicos, como decía antes, sino en dirección, en gestión, ¿no? de hospitales o de primaria, siempre son los hombres, sociedades científicas, colegios de médicos, las mujeres aparecemos ahí en las vocalías, pero parece que en los cargos cuanto más altos son, menos representadas las mujeres. Sí, yo creo que eso siempre se ha tenido en cuenta en los que hacemos trabajo clínico, ¿no? Nosotros sabemos pues eso, qué patologías son más prevalentes en la mujer o en el hombre, y qué presentaciones clínicas a lo mejor diferentes o qué respuestas diferentes a los tratamientos tienen. Quizás en investigación es donde más se ha mejorado en esto, y se ha puesto el foco pues diferenciando bien mujer de hombre, incluyendo, representando por igual ambos sexos, ¿no? Que a lo mejor sí que eran carencias que había antes. Pues les diría que no existen campos de hombres ni de mujeres, sino que cada uno tiene que hacer lo que le gusta, que obviamente cuando te metes ahí en algo que es tradicionalmente de hombres, de chicos, o viceversa, para hombres irse a carreras tradicionalmente femeninas, pues bueno, lo van a tener más difícil, ¿eh? Pero si ellas creen que eso es lo suyo, les gusta y están dispuestas a ese sacrificio, adelante. Van a aportar mucho porque si son las primeras, pues las segundas lo van a tener más fácil.